Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros, que Elías, y otros, que alguno de los antiguos profetas, que ha resucitado. Él les dijo: ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Esto es palabra de Dios. Reflexión del Papa Francisco. La reflexión del Papa Francisco sobre este Evangelio suele centrarse en dos puntos clave: la identidad de Jesús y la misión que conlleva seguirlo. En varios de sus mensajes y homilías, él ha destacado que esta pregunta de Jesús, ¿quién dicen que soy yo?, no es algo que solo los discípulos debieron responder, sino que es una pregunta viva para cada uno de nosotros hoy. Es una invitación a reflexionar profundamente sobre nuestra relación personal con Jesús. El Papa Francisco muchas veces nos recuerda que no basta con conocer a Jesús de manera teórica o hablar de él como si fuera solo una figura histórica. Lo más importante es el encuentro personal, que Jesús sea el centro de nuestras vidas. Es fácil decir lo que otros piensan de él, pero cuando llega el momento de responder desde nuestro corazón, ahí es donde se mide nuestra fe. Cuando Pedro dice: tú eres el Mesías de Dios, Francisco subraya que esto no solo es un reconocimiento, sino también un compromiso. Reconocer a Jesús como el Mesías significa estar dispuesto a seguirlo, incluso en el camino de la cruz, del sacrificio y del servicio a los demás. No es solo alegría, sino también aceptar las dificultades y los retos que conlleva vivir el Evangelio. El Papa también señala el aspecto de la misión de Jesús: ser rechazado, sufrir y resucitar. Él nos recuerda que, como seguidores de Jesús, también estamos llamados a llevar nuestras propias cruces, a enfrentar el rechazo en un mundo que a veces va en contra de los valores del Evangelio, pero siempre con la esperanza firme en la resurrección y en la vida nueva que Dios nos promete. En resumen, para Francisco, este Evangelio es una invitación a preguntarnos profundamente quién es Jesús para nosotros, a comprometernos con Él, y a estar dispuestos a seguirlo, sabiendo que el camino hacia la resurrección pasa también por la cruz. Reflexión en la época actual. Este Evangelio de San Lucas tiene un mensaje súper profundo y actual, que puede resonar mucho en nosotros hoy, especialmente aquí en América Latina, donde vivimos en un contexto lleno de desafíos sociales, políticos y personales. A pesar de ser un texto que tiene miles de años, su relevancia sigue intacta porque la pregunta que hace Jesús sigue siendo la misma para nosotros hoy: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Vamos a entrar un poco en contexto. Jesús se va con sus discípulos a un lugar tranquilo para orar, como hacía muchas veces, buscando ese espacio íntimo con el Padre. Luego les pregunta a los discípulos algo que parece sencillo, pero que en el fondo es una pregunta que cala hondo: ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos empiezan a dar respuestas que escucharon por ahí. Esas respuestas reflejan lo que la gente creía sobre Jesús, muchas teorías que no eran malas, pero que no captaban del todo quién era él en verdad. Algunos decían que era Juan el Bautista, un profeta que predicaba la conversión; otros que era Elías, un profeta fuerte que combatía la idolatría, o incluso que era algún otro profeta que había vuelto a la vida. Pero Jesús no se queda solo con la opinión pública. Él va más allá y les hace la pregunta clave a sus discípulos, los que lo conocen de cerca: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Es ahí cuando Pedro, impulsado por la fe, responde: el Mesías de Dios. Esta respuesta es fuerte. Pedro reconoce a Jesús como el Salvador esperado, como aquel que traería la liberación no solo de los males físicos o políticos, sino una liberación profunda del corazón. Sin embargo, Jesús les pide que no lo divulguen todavía. ¿Por qué?
porque la idea del Mesías que la gente tenía en esa época estaba muy ligada a un libertador político, alguien que iba a derrotar a los romanos y a restaurar el poder de Israel. Pero el proyecto de Jesús era otro. Él no venía solo a hacer una revolución política, sino una revolución del corazón, algo mucho más profundo. Luego Jesús les anuncia algo que debió ser muy difícil de entender para los discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Este anuncio muestra que el camino de Jesús no era fácil, y el nuestro tampoco lo será si decidimos seguirlo de verdad. Jesús nos habla de sufrimiento, de rechazo, de la cruz, pero también de la esperanza en la resurrección. Ahora vamos a llevar esto a nuestro contexto, aquí en América Latina, en el 2024. Vivimos en una región llena de contrastes, de gente llena de fe, pero también llena de sufrimientos y luchas. Piensa en países como Venezuela o Haití, que han pasado por crisis económicas, sociales y políticas tremendas en la última década. O en los migrantes que han tenido que dejar sus hogares, buscando mejores oportunidades en otros países de la región o hacia el norte. ¿Cómo se conecta esto con el Evangelio de hoy? Hoy, la pregunta de Jesús sigue siendo válida: ¿quién dicen ustedes que soy yo? En medio de tanta información, redes sociales, noticias, opiniones de todos lados, muchas veces tenemos respuestas superficiales sobre quién es Jesús. Lo vemos como un maestro de moral, un líder espiritual, o alguien que da buenos consejos. Algunos incluso lo ven como un revolucionario político. Pero, ¿lo percibimos como el Mesías, como el Salvador que vino a transformar nuestras vidas desde lo más profundo? En América Latina, muchas veces nuestra fe puede quedarse en lo cultural, en lo tradicional. Decimos que creemos en Jesús, pero, ¿lo seguimos de forma auténtica? ¿Lo entendemos como alguien que transforma nuestra vida diaria, nuestras decisiones, nuestras relaciones con los demás? ¿O simplemente lo dejamos como un símbolo más, sin implicarnos verdaderamente en lo que significa seguirlo? Jesús nos dice claramente que el camino del Hijo del Hombre incluye el sufrimiento y el rechazo. No es un mensaje fácil de escuchar, pero es la realidad. En nuestros países, muchos han experimentado rechazo y sufrimiento de distintas formas. Piensa en las comunidades indígenas que siguen luchando por sus derechos, o en las familias que han sufrido por la violencia, ya sea de pandillas, del narcotráfico o incluso por la corrupción de gobiernos. Estas realidades son como cruces que muchos llevan cada día. Jesús no nos promete una vida sin dificultades. Al contrario, nos muestra que el sufrimiento es parte de nuestra experiencia humana. Pero lo importante es que no se queda en la cruz, sino que nos ofrece la esperanza de la resurrección. Es decir, después del dolor, siempre hay una nueva vida, siempre hay esperanza. En medio de las crisis, Jesús nos llama a no perder la fe y a confiar en que Él está con nosotros en cada paso. Viendo hacia el futuro, creo que este Evangelio nos invita a construir una comunidad que viva el mensaje de Jesús de una manera auténtica y concreta. En América Latina, somos conocidos por nuestra fe, pero también tenemos desafíos enormes en cuanto a justicia social, equidad y reconciliación. Jesús nos llama a ser una comunidad que no solo profese su fe de labios para afuera, sino que verdaderamente la viva en lo cotidiano. Un ejemplo actual podría ser el aumento de la solidaridad que hemos visto en tiempos de crisis, como lo que sucedió en recientes desastres naturales en la región. En muchos países de América Latina, la gente se unió para ayudar a los más necesitados, formando redes de apoyo, compartiendo alimentos y recursos. Este tipo de acciones son una respuesta a la pregunta de Jesús: ¿quién soy yo para ustedes? Si reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, como el que nos llama a amar y servir a los demás, debemos seguir fomentando este tipo de solidaridad en nuestras comunidades. También, mirando hacia adelante, podemos aprender a ser más inclusivos, más justos y más misericordiosos. Hoy en día hay muchas personas que se sienten marginadas o rechazadas por la sociedad o incluso por la misma Iglesia.
Jesús fue rechazado por los líderes de su tiempo, pero su mensaje sigue siendo de inclusión, de amor y de misericordia para todos. Estamos llamados a ser una iglesia abierta, que camine junto a los que sufren, que no juzgue sino que acompañe. Este evangelio nos recuerda que Jesús nos sigue haciendo la misma pregunta hoy: ¿quién dicen ustedes que soy yo? La respuesta no puede ser solo una palabra, sino una vida que refleje ese encuentro con Él. En América Latina, donde hay tanto sufrimiento, desigualdad y también tanta esperanza, estamos llamados a ser una comunidad que, como Pedro, reconozca a Jesús como el Mesías, no solo de palabra, sino con acciones concretas que construyan el reino de Dios aquí y ahora. Que a pesar de las cruces que nos toca cargar, siempre tengamos presente la promesa de la resurrección y de una vida nueva.